Hola, en este vídeo vamos a ver cuáles son las etapas en la evaluación del desempeño, qué se puede evaluar, quiénes pueden participar evaluando el desempeño de otras personas en la organización y cuándo sería conveniente hacer evaluación del desempeño. Empezaremos describiendo cuáles son las etapas que deberíamos realizar en un proceso de evaluación del desempeño. La primera de ellas, sin duda, sería fijar estándares, hacer explícito cuáles son no solo las obligaciones del puesto, sino también las metas o niveles de desempeño que consideramos adecuados. En este sentido, podemos tener desde un solo nivel, donde tenemos un desempeño aceptable o no aceptable, o podríamos desglosar ese nivel en varias categorías. Por ejemplo, un desempeño inaceptable, un desempeño bajo, un desempeño correcto y un desempeño excelente. Podemos cambiar el número de niveles o categorías o descripción de estos mismos. La segunda de las etapas es medir y procesar esos datos. Procesar esos datos significa tomar los juicios o las decisiones adecuadas después de tomar estas mediciones acerca de lo bien o mal que se está desempeñando determinadas personas en sus puestos de trabajo. Y por último, habría que informar el rendimiento. No olvidemos que el objetivo de esta evaluación del desempeño es mejorar. Medimos para mejorar, por tanto no basta con saber cuáles son los niveles, cuáles son los resultados que estamos obteniendo, sino que hay que informar a las personas para a partir de ahí ver cómo podemos mejorar su rendimiento en el futuro. Bien porque su rendimiento es excelente y queremos que siga siendo excelente y sigan fomentando las buenas prácticas que están llevando en sus puestos de trabajo, o bien porque hay acciones que tengamos que corregir, acciones que tomar para que corrijan sus comportamientos o sus capacidades o la forma en que desempeñan su puesto de trabajo y en el futuro puedan tener mejores resultados. A la hora de medir podemos tener varios planteamientos. El primero de ellos es que tengamos un único criterio, una única dimensión que vayamos a evaluar, un único número, por ejemplo de 0 a 100%, cuál es el porcentaje de cumplimiento con los requisitos del puesto de trabajo. De modo que puedes establecer que por debajo de un nivel del 30% es inaceptable el desempeño y a partir de un 30% tienes un desempeño de las categorías que quieras. O puedes fragmentar esto en más niveles. Tenemos solo un único criterio que vamos a medir de manera completa y global el desempeño de una persona, o podemos tener diferentes criterios, múltiples criterios que queramos utilizar en la evaluación del desempeño. Cuando tengamos criterios múltiples, de nuevo se nos abren dos posibilidades. La primera de ellas es que cada uno de estos criterios mantenga su número o su nivel de desempeño, o que al final, después de medir de manera desglosada diferentes facetas o características o diferentes rendimientos de las personas, los integremos y los ponderemos de alguna forma para volver a resumirlos a un único número que represente el nivel de desempeño de la persona. Si elegimos criterios múltiples, podemos tener un conjunto, una batería de cosas a observar relacionadas, por un lado, con las habilidades o capacidades o cómo se desempeña en el puesto de trabajo desde el punto de vista más técnico. También podríamos tener otro conjunto de criterios relacionados con la actitud de las personas, así como en la primera parte podemos ver conocimientos y habilidades. Aquí nos centraríamos más en la actitud y cuáles son los aspectos básicos de su motivación. Y por último, también podríamos medir los factores situacionales que pueden limitar o contextualizar el rendimiento de las personas en su puesto de trabajo. Lo que depende de la persona son sus habilidades y la motivación, pero los factores situacionales nos permiten poner en contexto el rendimiento que están obteniendo los trabajadores, por si tienen que servir de corrección. Por ejemplo, tenemos personas con una capacitación suficiente, con gran voluntad de trabajo y con gran responsabilidad, ejecutan esa responsabilidad de manera adecuada. Sin embargo, tenemos ciertas restricciones, por ejemplo, en la demanda. Y puesto que no tenemos clientes que nos están pidiendo productos o que nos están viniendo a solicitar determinados servicios, nuestros empleados no están ejecutando. No es que están rindiendo, simplemente están inactivos porque decidimos que no quieren funcionar. Esto es lo que me referiría en factores situacionales que tenemos que de alguna forma medir para poder valorar cómo afectan al resto de las mediciones de evaluación del desempeño. ¿Quiénes podrían participar en este proceso de evaluación del desempeño? Pues por un lado los propios empleados haciendo una autoevaluación de cuál es su desempeño, o podría participar el supervisor directo diciendo cómo están trabajando o qué niveles de resultados están obteniendo o qué nivel de piezas o de satisfacción del cliente o de servicios ofrecidos están realizando sus empleados.
También podríamos utilizar la información que se deriva de los compañeros de trabajo, es decir, que uno estuviera comentando cuáles son las cosas positivas y cosas mejorables de sus compañeros de puestos de trabajo similares, o podríamos tener la información de los subordinados que valoran a sus jefes o de los clientes que están valorando a los operarios o trabajadores o personas de la organización que están en contacto directo con ellos. Y por supuesto también podríamos contar con la participación o la información derivada de especialistas en evaluación del desempeño. Todos ellos podrían utilizar resultados, fuentes de información que vinieran de entrevistas, de observación directa, de diarios, de recoger la información que está pasando cada día para ir tomando aspectos relevantes, sucesos críticos que quisiéramos luego tener como aspectos positivos o como aspectos mejorables del desempeño, o también podríamos aprovecharnos de los registros de la empresa que nos podrían facilitar la información que necesitamos para tomar nuestras mediciones y después poder interpretarlas y tomar las decisiones de evaluación del desempeño. Respecto a cuándo deberíamos hacer esta evaluación, os he separado la información de la transparencia en las diferentes etapas de evaluación del desempeño. Fijar estándares, tomar datos, procesar esa información y luego informar a las personas evaluadas. Respecto a fijar estándares, creo que deberíamos fijarlos cada vez que se revise una descripción de puesto de trabajo. Siempre que se cambien las condiciones, contexto o las tareas que realicen las personas en el puesto de trabajo, deberíamos repensar cuáles son los estándares y sus niveles que tenemos que tener para evaluar el desempeño en ese puesto. También, si esto no ocurriera, es decir, si no tenemos conciencia de que hayan cambiado las condiciones de trabajo, las descripciones del puesto, sería conveniente revisarlos de manera de manera periódica y sin necesidad de otro disparador de esta actividad, pues cada 6 o 12 meses, dependiendo de la variabilidad que tengas y de la capacidad que tengas en tu empresa para dedicar recursos a esta parte de evaluación del desempeño. En cuanto a la toma de datos, cuanto más continua, mejor. O sea, si estamos midiendo para mejorar, cuanto más asociemos la toma de datos y la interpretación de los mismos a lo que está ocurriendo, más posibilidades tendremos de mejorar más rápidamente y de obtener mejores resultados. Lo ideal es que una vez por turno y desde luego nunca más de una semana pase entre que estamos tomando algún tipo de dato de evaluación del desempeño. Claro, todo esto teniendo en cuenta que algunas de las cosas que podemos hacer se pueden automatizar. O sea, si tú puedes capturar determinado conjunto de datos para evaluación del desempeño de manera automática, pues puedes hacerlo continuamente. Cada vez que se hace un producto, cada vez que se ofrece un servicio, todo esto puede estar registrado. Y aparte de eso, en la medida que tú tengas tiempo para poder hacer estas cosas, conviene que por lo menos una vez a la semana hagas una reflexión de cómo ha ido el rendimiento y qué cosas podríamos mejorar la semana que viene respecto a lo que hemos hecho. Si lo puedes hacer por turno, pues todavía tendrás el ciclo mucho más corto para la mejora. El procesado de los datos deberías hacerlo con la misma frecuencia que tomas los datos. Si tomas datos hoy, no tiene sentido que te esperes un mes para procesarlo, para ver qué decisiones tienes que tomar con esos datos. Tomas los datos hoy, los procesas hoy, como muy tarde mañana, para poder actuar pasado mañana como muy tarde. Y respecto a las reuniones de seguimiento con los evaluados, pensando en tus subordinados directos, creo que deberíamos tenerlas siempre que nuestros subordinados nos lo pidan, con el ánimo de que puedan mejorar. Es decir, si hay alguien que dice, mira, yo no sé si estoy rindiendo lo que toca y quiero hablar con mi jefe para que me diga qué cosas puedo hacer mejor, para que funcione mejor este área de la empresa donde yo estoy participando. Por supuesto, había que hacerlo siempre que ellos lo pidan. Siempre que tengamos dudas acerca de la información que obtenemos, tengo que tomar determinadas decisiones, no sé si la información que tengo es correcta o no, o si me falta algo de información que los sistemas habitualmente no recogen, entonces podría reunirme con las personas afectadas para que me faciliten esa información o contrastar la información que tengo con sus opiniones. Desde luego, por lo menos tendríamos que hacer esto una vez al año o cada 6 meses de manera individual, es decir, cada operario debería poder reunirse una vez al año con sus jefes directos para que le dijeran qué cosas creen que están haciendo bien y qué cosas pueden mejorar. Y lo ideal sería, si tenéis una estructura de reuniones de grupos tipo top 10, top 5, top 60, pues que todas las semanas hubiera una reunión de grupo para dar feedback grupal, en este caso ya no sería individual, de cómo es el funcionamiento o el rendimiento de este área. Y en los top 60 estuviéramos hablando de grupos conjuntos de grupos que están dentro de la categoría de un área de responsabilidad de un bando de la empresa. Esto sí que sería recomendable que lo viéramos cada semana para poder actuar en la semana siguiente en aquellas cosas que sean mejorables.
En estos momentos deberéis ser capaces de enumerar cuáles son las etapas que hay en la evaluación del desempeño, decidir qué cosas evaluar y si queremos solo un criterio o queremos múltiples criterios a la hora de evaluar el desempeño de las personas que están bajo mi responsabilidad o en el área donde estoy trabajando, decidir quién queréis que participe en evaluando el desempeño en los puestos de trabajo y también con qué frecuencia queréis realizar cada una de las etapas en la evaluación de desempeño.